Mariela Roldán es docente de nivel primario, egresada del Instituto Normal Superior, licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Católica de Cuyo. Actualmente se encuentra realizando la especialización en clínica pediátrica en la Universidad Juan Agustín Maza. Se desempeña como docente en el Colegio del Carmen, en la Universidad de Congreso y en la Universidad Juan Agustín Maza. Y también presta sus servicios en su consultorio particular. Hoy nos brindará una charla titulada Alimentación durante y post-aislamiento. Desde el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación, la Facultad de Ciencias de la Nutrición en la sede sur y el Colegio San Rafael de los Hermanos Maristas, esperamos que los consejos hoy brindados nos ayuden a mejorar nuestra salud teniendo en cuenta el contexto en que hoy nos encontramos. Al finalizar la charla, la licenciada Roldán responderá a sus preguntas. Para ello deben escribirlas en el chat de la plataforma. Por último, también les solicitamos que con el fin de una óptima transmisión mantengan apagados sus micrófonos y las cámaras durante la charla. Agradecemos la presencia de la decana de la Facultad de Ciencias de la Nutrición, licenciada Cecilia Llaver, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por sumarse una vez más, porque tal vez muchos de ustedes han estado en varios webinars que hemos hecho durante este año. Estamos todos viviendo una situación muy especial y bueno, es bueno poder compartir algunos conocimientos o algo que es tan cotidiano, lo que es la nutrición y la alimentación durante la pandemia y lo que será después de la pandemia, ¿no? Que es el tema que va a abordar ahora Mariela. La nutrición y la alimentación son fundamentales para mantenerse en buen estado de salud, para mantenerse activos, pero bueno, es importante conocer esos tips que son válidos para llevar mejor estos días y estos momentos que estamos viviendo. Sabemos que esta es una pandemia que ha venido y no sabemos por cuánto tiempo más se va a quedar instalada entre nosotros, así que seguramente nos vamos a estar contactando por este medio en varias oportunidades más. Nuevamente les doy la bienvenida, espero que disfruten y que sea de utilidad los conocimientos que les pueda aportar esta charla. Y bueno, y les quiero avisar que a las 6 tengo una reunión con un grupo de docentes, motivo por el cual van a ver que a las 6 menos 5 me voy a estar retirando de la misma. Pero bueno, voy a permanecer hasta esa hora. Bueno, muchas gracias a la sede sur por haber organizado este webinar, al área de extensión, a la directora de sede sur, a Mariela, por poder dar esta charla. Y bueno, nos quedamos con vos, Mariela. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cecilia, Gabriel, María Laura. Gracias a todos y bienvenidos. Bienvenidos sobre todo para gente que está de tan lejos y qué bueno que esta tecnología ahora nos esté acercando tanto. Bueno, vamos a comenzar. Nos vamos a plantear en una situación en la que tal vez encontremos un montón de conceptos que ya teníamos, ¿sí? Respecto de la alimentación, respecto de qué hacemos en esta situación tan particular, respecto de varias cosas que vamos a ir tocando. Nosotros tenemos que, primeramente, tener en cuenta que esta situación particular en la que estamos hoy insertos, en esto que tiene que ver con la pandemia, y más que con la pandemia puntualmente, con esta situación de confinamiento, ¿sí? Sabemos que ante cualquier situación difícil, porque hoy por hoy el confinamiento y el formato en el que lo estamos viviendo es una situación difícil para todos. Ante una situación difícil, ¿qué es lo primero que van a primar? Van a primar los hábitos y los formatos de actuar y de pensamiento que uno ya tiene incorporados y bien instaurados. Por eso es tan importante que tengamos buenos hábitos en general. Porque ante cualquier situación problemática va a ser lo primero que va a salir, ¿sí? Es lo primero con lo que nosotros vamos a salir a hacer frente. Mariela. Sí, hay la presentación. No te estamos viendo. Perfecto.
vamos a compartir. Y por ahí tenés la cámara apagada, fíjate por favor. Bien. Vamos entonces a retomar la idea que estábamos planteando. Y entonces, como les decía, esta charla tiene como objetivo revisar todos estos conceptos que muchos ya tenemos a veces desde la oratoria y desde el conocimiento, pero que realmente tenemos que interiorizarlos y poder ponerlos en práctica. ¿Por qué? Porque precisamente esto que decíamos al principio, cuando estamos en una situación complicada, como en este caso puede ser esta situación de confinamiento, los hábitos que salen primeramente a la luz van a ser los hábitos que ya están instaurados. Entonces, por eso también es la importancia de qué hábitos tenemos, ¿sí? Bien, si nosotros tenemos buenos hábitos en general, ante cualquier situación problemática, no debería cambiar demasiado nuestra vida. Sin embargo, ¿de qué nos hemos dado cuenta? De que en general, en todo el territorio, no solamente en la Argentina, en todo el planeta, todas las cosas han cambiado mucho y los hábitos de la gente han cambiado mucho. En realidad no han cambiado el hábito, sino que hemos implementado de alguna manera estos formatos de resolución en los que no siempre son de una forma saludable, o sea, no siempre nos están haciendo un beneficio y nos están haciendo bien. Entonces, vamos a tener un montón de situaciones, porque nosotros tenemos que entender que la comida para nosotros es todo, ¿sí? Es todo. Nosotros generalmente nos juntamos a comer, no nos juntamos porque nos queremos ver solamente. Y nos juntamos porque nos queremos ver, pero de paso comemos algo, ¿sí? Siempre que estamos va a haber comida y que la comida no falte. Y no es algo que esté mal, siempre y cuando toda esta situación no nos maneje a nosotros, que nosotros podamos manejar esta situación. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo en general? Que ante situaciones como las que estamos planteando acá, de angustia, de desazón, pero también de alegría, de tristeza, de descontento, siempre estamos en esta situación de recurrir a la comida como un desahogo, como un consuelo, como un festejo también, ¿sí? Entonces, acá es donde vamos a tener que empezar a entender que la comida tiene, en nuestro organismo, tiene otra labor, ¿sí? El consuelo, el desahogo y todo esto lo tenemos que canalizar y encarar por otro lado. Nosotros en la comida tenemos que entender que tiene otra función. Y esta es la función importante. El alimento es nuestro combustible. El alimento es el combustible de nuestro cuerpo, es el combustible de cada una de nuestras células. Y como dice ahí, tenemos un solo cuerpo. No hay recambio. No hay recambio. Una buena alimentación va a ser un correlato de que todos nuestros sistemas corporales funcionen adecuadamente, todos. Y ahora vamos a ver uno en particular que tiene que ver con esta situación. Y que dentro de la mala alimentación, o de todos estos hábitos que van llevando, porque la mala alimentación no es una sola cosa y es aislada, tenemos un montón de otras situaciones como la actividad física, el aire libre y demás. Bueno, cuando no hay una alimentación y un formato de vida en el que yo lo puedo enmarcar dentro de lo saludable como correlato, también vamos a tener estas patologías y comorbilidades. Y en esto quiero hacer un rescate muy chiquitito. Piensen que, por ejemplo, los investigadores en esta situación con el COVID-19, fíjense que pusieron el sobrepeso dentro de las comorbilidades a atender y con mucho acierto lo pusieron. Porque otra de las grandes cuestiones que tenemos que entender es que nosotros tenemos cada uno un peso adecuado. Y ya después vamos a hablar del peso y del significado que tiene ese peso. Pero ese peso adecuado es en el que yo me voy a tener que ir manejando. Yo tengo kilos de más o kilos de menos. Yo tengo que entender que es un desequilibrio corporal, ¿sí? Y este desequilibrio corporal me va a llevar a patologías y a comorbilidades.
Entonces, ya no tengo que entender que sea el sobrepeso o el bajo peso que tenga que ver con una cuestión de estética. Yo sé que esto se ha trabajado mucho, pero todavía seguimos teniendo instancias en las que el peso nos parece algo sumamente estético. Y yo lo veo y lo detecto solamente porque el pantalón tal cosa o la remera tal otra. Entonces, acá es donde toda la comunidad, todos tenemos que empezar a cambiar este formato de pensamiento y entender precisamente esto, que me va a traer patologías y que me va a traer comorbilidades, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de lo que tenía que ver con las situaciones problemáticas, no tengo que apagar las penas con alimento, con bebidas, como dicen muchas canciones, ¿sí? Y precisamente no debe ser ni consuelo, ni refugio, ni nada que tenga que ver con las emociones, por más que hay que entender otra cosa. Nosotros, está dentro la comida y el comensalismo, está dentro de lo sociable y dentro de eso que nos hace tan importantes como sociedad y como seres humanos. Entonces, todo en su justa medida y todo en su justo equilibrio. Lo que no debemos hacer precisamente es, como les decía, que esta situación de desahogo y de descontento y de angustia sea lo que me motive a implementar la comida como un consuelo. ¿Sí? Entonces vamos a ir, a medida que lo vayamos desarrollando, vamos a ir viendo otros tips y otros formatos de cómo vamos a hacer con todo esto. Y hay una situación básica. Nosotros tenemos grandes ayudas. Y esa gran ayuda es esta guía alimentaria, la guía alimentaria para Argentina. Sí, ahí veía que hay gente de México, y lo que quería contarles también, aprovechando que hay gente de otros lugares, es que la guía alimentaria tiene que ser adecuada, y son adecuadas, para cada uno de los territorios. ¿Por qué? Porque va a tener los alimentos que sean de ese lugar geográfico. Entonces van a encontrar que las guías alimentarias son distintas en los distintos países. Y todo esto de la guía alimentaria, todo el mundo la conoce, todos los chicos la han trabajado en el colegio, todos conocemos esta guía alimentaria. Ahora, y medianamente todos la podemos interpretar. Ahora, ¿internalizamos este concepto y lo llevamos a la práctica día a día? Ahí está la pregunta, ¿sí? ¿Interpreto realmente cuando yo pienso en un día X, ayer, soy consciente de que si yo estoy mirando esta gráfica, tengo la mitad de color verde, significa que lo que más consumí en ese día tiene que haber sido eso. ¿Es así? Todo me ronda y todo se centra también en que yo tome, por ejemplo, buena cantidad y suficiente de agua, y en el que los otros componentes que están en fracciones cada vez más chiquitas, se respeten realmente, porque no solamente es importante el consumo de determinado grupo de alimentos, sino la relación con los otros alimentos, que ya lo vamos a interpretar, ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, en esta partecita solamente quiero que cada uno de ustedes piense si realmente para arrancar tenemos dos conceptos: el alimento, nuestro combustible, para cada una de nuestras células. Segundo, esta guía alimentaria que nos ayuda, que es un instrumento educativo, ¿la estamos interpretando y la estamos interiorizando? Bien, eso lo vamos dejando para que después al final podamos charlar sobre esto. Entonces, esta guía alimentaria viene con, en este caso en la Argentina, viene con 10 mensajes, pero todo esto se centra en 4 cositas que son las leyes, ¿sí?, de la alimentación saludable. ¿Y esto qué significa? Acá me dice, las leyes básicas de la alimentación saludable tienen que ser suficiente, armónica, completa y adecuada. Bien, ¿y eso cómo lo llevamos a la práctica? Cuando, por ejemplo, hablamos de suficiente, ni de más ni de menos. Pero aparte,
de esa suficiencia, y por supuesto están relacionadas con la segunda, que es la armónica, y que significa que entre las dos cosas yo tengo que tener una alimentación que sea suficiente para mi organismo y a su vez que sea armónica. Esto que les contaba recién, tiene que haber relación entre esos alimentos. Si yo consumo solamente de un alimento o consumo más de unos que de otros y no está en esta relación, voy a estar en un perjuicio también. También tiene que ser completa. Fíjense cómo todas las palabras se van relacionando. Y tiene que ser también adecuada. ¿Adecuada a qué? Piensen que nosotros lo primero que se nos debe venir a todos a la cabeza es decir, y no va a ser lo mismo una alimentación para un niño que para un adulto mayor. ¿Sí? Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Pero pensemos que tenemos que ir un poquito más adentro de esta cuestión. Hay una alimentación adecuada para cada etapa de la vida, porque evidentemente nuestro cuerpo no va a necesitar los mismos nutrientes a los 5, a los 10, a los 11, a los 14, a los 20, a los 25, a los 30. Son todas etapas de nuestra vida distintas. Entonces las necesidades nutricionales van a ser distintas. Piensen, acá tenemos toda gente adulta, ¿sí? Piensen, ¿cuántos años hacen que, por ejemplo, este es un ejercicio que a veces me gusta hacer, decir, ¿cuánto hace que desayunamos lo mismo? Por una cuestión de convención, de comodidad, de que ya estoy organizada así. Cuando uno lo piensa, hemos pasado muchas etapas de la vida desayunando lo mismo, comiendo lo mismo, de la misma forma. ¿Tenemos las mismas necesidades nutricionales en un momento que en otro? Posiblemente que no. Hasta la estación es importante. ¿Tendremos las mismas necesidades nutricionales en invierno que en verano? No. Por eso es que a mí siempre me gusta rescatar muchas cosas de las que tenían nuestros viejitos, no solo nuestros antepasados, sino que nuestros abuelos queridos, en las que estaba organizada la alimentación de otra manera. Yo sé que lo primero que a ustedes se les pasa por la cabeza es decir, sí, porque mi abuela no trabajaba fuera de casa y tenía cómo ordenarse. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Hoy vamos a ver un par de tips como para poder organizarnos y que realmente empecemos a darle importancia a la alimentación, ¿sí? Que empecemos a darle importancia. Comprender esto. Yo a veces cuando en las charlas con los niños o con adolescentes pongo un ejemplo que quizás no es muy acertado, pero sirve. Piénsenlo de esta manera. ¿Por qué todos nosotros, si nos tenemos que construir una casa, buscamos los mejores elementos, todo el material de construcción, si puede ser posible, dentro del presupuesto, por favor, lo mejor? ¿Por qué ponemos lo mejor? Sí, porque yo sé que si no después se me empieza a descascarar el yeso, se me empieza a caer esto, todo empieza a funcionar mal en mayor o menor tiempo. ¿Por qué cuando yo me compro un auto 0 kilómetros siempre pienso en ponerle el combustible que me dicen? Porque ahora los autos ya es así. Te compraste el auto y tenés que ponerle tal tipo de nafta y tal refrigerante y tal... no sé, yo me meto en estos ejemplos que de autos no tengo ni idea, pero sé que es así. ¿Por qué busco lo mejor para mi auto, para la casa, para todo? Y no busco a veces, y muchas veces, lo mejor para nuestro cuerpo. ¿Saben qué pasa? Cuando yo consumo cosas que son inadecuadas para el cuerpo, podemos llamarle por ahora alimento chatarra o como lo quieran llamar, que son inadecuadas, es como ponerle querosén al Aston Martin. Tengo un Aston Martin y le pongo querosén. Con el cuerpo hacemos eso, muchas veces. Y lo primero que digo es, ay, lo hago hoy y ya está, mañana arranco, el lunes arranco. Esto es hoy, esto es ahora. No arranco el lunes, no arranco la semana que viene. Es como pensar que tener buenos hábitos los tengo que empezar en determinado momento. No. Cuando yo analizo y digo, ¿alguno de ustedes se planteó esta situación?
Decir, no, empiezo a comer bien, por no decir hacer dieta, porque después el tema de la dieta lo quiero charlar aparte. Pero empiezo la dieta en agosto. Cuando pase todo esto, en agosto empiezo la dieta. ¿Alguien se plantea de decir, empiezo a lavarme los dientes en agosto? Me voy a empezar a duchar en agosto. ¿Alguien lo piensa? Porque es hasta, no sé si igual o más importante el tema de la alimentación. Sin embargo, son cosas que decimos, bueno, va pasando. Y hasta lo vamos postergando. Entonces tenemos que entender esto tiene que cambiar, pero el clic lo tenemos que hacer en cada uno de nuestras cabezas, ¿sí? Piensen que nosotros tenemos, si realmente nos importa tener y evolucionar y tener buenos países, yo hablo en general, no quiero hablar solamente de Argentina, pero yo quiero a mi país, quiero seguir estando en mi país, quiero que mi país evolucione. Tiene que haber prevención, pero la prevención la tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque la información está, la tenemos que ocupar, ¿sí? La tenemos que ocupar. Bien. Lo último que vamos a pasar. Vamos a ir viendo cómo es el recorrido que vamos a hacer. Esta primera parte yo quería que viéramos esta pequeña cantidad, estos pequeños conceptos como para que tengamos en cuenta, porque a partir de ahora decir, bueno, ¿qué nos vamos a plantear? ¿Cómo vamos a hacer? Porque es muy fácil decir, hay que comer saludable, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, un poquito este es el recorrido que vamos a hacer por esta charla. Vamos a ver ahora algo de confinamiento y sistema inmune. Vamos a ver cómo vamos a hacer para conservar y comprar alimentos en confinamiento y qué reglas mínimas tengo que seguir. Vamos a ver cómo nos preparamos para salir de este confinamiento preventivo. Y la última partecita que es un broche, y quiero que ahí nos vamos a detener un poquito, que tiene que ver con la alimentación de los niños. El futuro de nuestro planeta. Entonces, si es el futuro, nos tenemos que preocupar y mucho. Bien, vamos a comenzar entonces. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Porque se ha hablado mucho y en redes sociales se habla mucho de toda esta historia. La alimentación y el sistema inmune. La alimentación, por supuesto, que no cura las infecciones ni por coronavirus ni otras determinadas cosas. Y acá, en otra partecita también lo tenemos y también lo vamos a aclarar. Hay que tener mucho cuidado con las informaciones que no son precisas, ¿sí? Y que hay invariable cantidad de cosas que salen en el internet y que no tienen aval científico, no corresponden. La verdad que es terrible que se difundan, pero lo más terrible es que nosotros lo adoptemos sin buscarle ese aval científico y sin comprobar, ¿sí? Entonces, vamos a tener un montón de alimentos que nos van a ayudar en esta situación, pero nada es mágico. ¿Y saben qué? Yo he leído un montón de veces y de cosas en internet que dice el superalimento cúrcuma, superalimento jengibre. La verdad que a mí me cuesta el tema del superalimento. No hay superalimento. Cada alimento que nos ha brindado esta bendita naturaleza tiene un montón de compuestos y va a tener más de algunos que de otros. Cuando un alimento tiene muchos compuestos, mucha cantidad de compuestos de uno determinado, como por ejemplo vamos a imaginar la naranja, todos sabemos que la naranja tiene mucha vitamina C. Entonces es un alimento fuente de vitamina C, pero tiene un montón de otras cosas, tiene agua, tiene fibra, y tiene un montón de vitaminas y minerales más, pero de la que más tiene es de esa C. Eso pasa con todos los alimentos. ¿Cómo será de sabia la naturaleza que hasta nos ha puesto colores? Por eso tiene que ser variada nuestra alimentación y variarla en colores también, porque cada color nos da nutrientes distintos y nos los señala. La naturaleza hasta ese trabajo bonito ha hecho con nosotros. Entonces tenemos que prestarle atención, ¿sí? Bien. Entonces sabemos, y esto tiene no solamente todo el aval científico, sino que tiene toda la demostración que quieran, que por supuesto una buena alimentación
va a tener un sistema inmune mucho más alto. Y esto es lo que va a hacer toda esa correlación. Va a determinar cómo nuestro cuerpo va a ser capaz de enfrentar cualquier proceso infeccioso. Esto hay muchos, pero muchos estudios que tienen la situación, olvidémonos de las infecciones, olvidémonos por un ratito del coronavirus, ante una cirugía común, ¿sí? Vamos a buscar la más común, una cirugía, una apendicitis, ante una situación así, es muy distinto cómo puede y cómo va a reaccionar un cuerpo si tiene sobrepeso, si tiene bajo peso, al que está adecuado, ¿sí? Entonces, acá es donde yo tengo que pensar en esto que relacionábamos recién con el peso. Y por supuesto, que yo tengo que tener mi sistema inmune igual que el resto de los sistemas, acorde, porque acá hay otra cuestión. No solamente el cuerpo es una cuestión de peso, ¿sí? No me tengo que mirar nada más en el peso y olvidarme de todo lo otro. Pensemos de la siguiente manera también. El peso es para nosotros, por ejemplo, es un indicativo de algo. También va a ser un indicativo de salud, ¿sí? Pero el peso es la fiebre de una angina. Yo tengo que buscar la angina. Si trato con dietas agarradas así, más o menos, si trato de bajar el peso y no busco la causa central, posiblemente cuando deje de hacer esa dieta o ese plan, todo vuelva. Y esto yo sé que todos ustedes son amplios conocedores porque todos hemos tenido gente que ha pasado por esto. Por eso es que el peso es un indicativo de salud. El peso me tiene que estar diciendo a mí, ¿estoy o no en concordancia con todo nuestro sistema, ¿sí? Con todo mi organismo? Pero a su vez, yo tengo que tener muy en cuenta que no tiene que ser una cuestión estética, tiene que ser una cuestión de salud, ¿sí? Bien, entonces, para cualquier proceso infeccioso, yo lo primero que necesito son vitaminas y minerales, para empezar, para que mi cuerpo pueda contrarrestar todo eso. ¿De dónde saco vitaminas y minerales? Para empezar, frutas y verduras. Y toda esa amplia gama, ¿sí? Que es donde voy a tener proteínas, hidratos de carbono y demás, agua, fibra, ¿sí? Después vamos a hablar del tema de los hidratos de carbono como una cuestión aparte. Bien, vamos entonces ahora a la alimentación y el confinamiento. Necesitamos dos cosas puntuales, pautas claras y organización. Sin estas dos cosas no vamos a poder, pero tenemos algunas ayudas y lo otro que nos ayuda también bastante, aparte de los tips, van a ser esta cuestión de que posiblemente la mayoría de todos ustedes tengamos un poquito más de tiempo para hacer estas cosas. Entonces, por eso es que tenemos que aprovechar. Y por eso es que nosotros vimos como muy oportuno dar esta charla en este momento, en el que, por un lado, esta cuestión del confinamiento se nos está estirando un poquito más de lo que calculábamos, entonces vamos a tener que continuar con esto un tiempo más. Por otro lado, tengo que entender que yo no puedo, después de este confinamiento, mañana, pasado, cuando todo esto se libere, digo, ¿cómo enfrento? ¿Cómo salgo? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo vuelvo al ritmo que teníamos antes? Porque después de todo este tiempo, eso se nos va a complicar. Yo tengo que estar preparado para eso, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esta cuestión de que recién ahí nos va a importar un montón de cosas? Como por ejemplo, esto que les decía, a partir de que empezamos a mirar el peso porque el pantalón no me entra o lo que sea. Yo puedo tener eso como un indicativo, pero tengan en claro que nosotros tenemos que pensar en la salud, no tenemos que pensar en esto del peso por el pantalón que no me entra, ¿sí? O que me queda distinto a como yo quería. Bien. Vamos a empezar por las compras. Tenemos dos situaciones, ¿sí? Entonces me voy a adelantar un poquito y van a mirar, van a ver qué tenemos.
lo que no me debe faltar en la casa y lo que tiene que ser de consumo ocasional. Ahora vamos a revisar cada uno. Por supuesto, verduras, fruta. Primero, lo de estación. Lo de estación no solamente va a tener más concentración de nutrientes, ¿sí? Porque no está puesto en cámara, porque no está cosechado a destiempo y demás, sino que a su vez es más barato. Entonces, al ser más barato, también me está beneficiando. Y hay que romper con este mito de que comer bien es más caro. Todo lo contrario. Cereales, legumbres integrales, semillas. Nosotros en Argentina tenemos muy poca costumbre de todo esto. De los integrales y de las semillas. Tenemos mucha costumbre del pulido. Hemos tenido por un montón de tiempo esta conciencia de que contra más blanquito y más se ve más purito es mucho mejor. Y la verdad que con esos procesamientos que nosotros le hacemos a los cereales, a las legumbres, a los granos en general, nos estamos perdiendo la mayor cantidad de nutrientes. Sacándole las cascaritas a estos granos en general, nos estamos perdiendo vitaminas, minerales, fibra, que es algo tan, tan importante. En Argentina hay un estudio que dice que en general los argentinos consumimos 4 veces menos fibra de la que deberíamos. Entonces, es mucho, ¿sí? Ni hablar de lo que pasa con los niños. Pero fíjense que a veces hay situaciones puntuales, y estas son experiencias de consultorio, en la que muchas veces te vienen a pedir cosas por la constipación, ¿sí? Por el estreñimiento. Y cuando uno empieza a hacer la anamnesis y empieza a buscar a ver dónde puede estar esta situación, porque no me tengo que apegar al problema, tengo que ver de dónde sale este problema de constipación. Cuando vemos eso, lo primero que encontramos es que la gente pela todo, saca todas las cascaritas, come todo refinado. Entonces, la historia es, pensemos que estamos tirando a la basura lo más nutritivo del grano, lo más nutritivo de la fruta, de la verdura, ¿sí? De a poquito, esto es prevención. Esto es buscar una mejora, ¿sí? Esto. ¿Qué más tenemos? Frutos secos y frutas disecadas. Otra de las cosas que hace muy poco tiempo en Argentina estamos empezando a incorporar en nuestro día a día, tal vez para algunas colaciones o algunas meriendas. Pero todavía nos resistimos bastante. Por supuesto, esto tiene un precio en Argentina bastante elevado, entonces esto hace que se nos dificulte un poco. Pero con algunas frutas disecadas, ya después les voy a dar algún tips, como para que ustedes tengan y que vean que hay cosas que hasta en esta situación de confinamiento, en la que tenemos un poco más de tiempo, las podemos hacer, sobre todo para los niños. Variedad de carnes. Acá hay algo re puntual y que me quiero detener. Cuando hablamos de carne, a todos se nos viene a la cabeza la vaca. Y entonces viene la pregunta del millón. ¿Y pollo puedo comer? No, claro, el pollo también es una carne. Particularmente en lugares más, más de los pueblos de Argentina, precisamente en mi ciudad donde yo estoy viviendo, en San Rafael, en la provincia de Mendoza, se está dando mucho ahora el consumo, se está dando la oferta, la gente se resiste al consumo, se está dando mucho la oferta, por ejemplo, de conejo, ¿sí? Entonces, esto de la variedad de carne es importantísimo. También es importante que empecemos a incorporar, o que algo que a veces incorporamos, pero en determinado momento, cuando estamos en un lugar determinado donde tenemos, por ejemplo, pescados. Pero nosotros que somos de montaña, nos cuesta un montón comer pescado. Entonces, poder fomentar eso y ayudar a que los lugares de venta los traigan si yo compro. Si yo no compro, no van a traer, ¿sí? Bien. Huevos, lácteos descremados. El huevo tuvo muy mala prensa durante muchos años y sabemos que es un alimento completo, con proteínas de alto valor biológico, de score 1, es verdad que tiene colesterol, claro, pero todas nuestras células también tienen colesterol, así que vamos a ver cómo, y se acuerdan de esas primeras imágenes en las que veíamos donde estaba la guía alimentaria, decíamos la adecuación,
y la correlación entre una cantidad de alimentos y otro, claro, bueno, entonces ahí es donde vamos a ver esta variedad. Y vamos a tener situaciones en las que si ya estoy consumiendo una fuente de proteínas, ¿sí? O una fuente de grasas, no hace falta que pongamos más, que pongamos otra. Entonces, donde pongo huevo, por ejemplo, no voy a poner otra fuente de grasas y de proteínas, ¿sí? Con ese juego es con el que tenemos que empezar a trabajar para que nuestra alimentación sea adaptada, sea apropiada y sean las cantidades y la relación entre sus cantidades adecuadas. Y buena agua. Acá hay un tema importantísimo, porque cuando uno recorre, por ejemplo, nuestro país que es tan extenso, vemos las grandes diferencias que hay entre el agua de un lugar determinado y de otro. Y acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que yo tengo que tener un agua o poder tener posibilidad o acceso a un agua que sea adecuada para mí, ¿sí? Y acá es donde empezamos a ver, por supuesto que nosotros todo lo que estamos trabajando en esta charla tiene que ver con situaciones fisiológicas, o sea, con situaciones de gente que no tiene patologías, todo lo que estamos hablando, porque por supuesto vamos a tener aguas determinadas para pacientes renales, por ejemplo. Pero en general, muchas veces, y esto es se los comento en base a un estudio que se hizo acá en la Facultad de Ciencias Agrarias, aplicadas a la industria, en el que muchas veces estamos comprando agua que no tiene tampoco los estándares como debería tenerlo. Entonces, ojo, porque no toda el agua que viene embotellada es bárbara, ¿sí? O sea, hay que estudiar un poquito más y hay que ver la importancia del agua y piensen que el agua, ¿cuánto porcentaje de nuestro cuerpo ocupa? Es sumamente importante que yo tenga buena agua y buena cantidad de agua, ¿sí? Bien. Vamos a ver qué pasó con esto. Ahí estamos. Vamos a continuar con estas cositas que tienen que ser de consumo ocasional. Y acá seguramente ya muchos deben estar mirando y no queriéndome demasiado. Y esto seguramente no es ninguna novedad para todos ustedes. Pero últimamente, en confinamiento, hemos visto que han habido grandes consumos de todas estas cosas, ¿sí? Embutidos, entendamos por embutido la mayoría de los fiambres, pero en realidad el fiambre es otro concepto. Pero ese embutido, que generalmente pueden ser de carnes, de quesos, es cuando tiene un procesamiento adicional. Por ejemplo, un jamón crudo no está considerado embutido. Sí hay que ver el tema de la sal, que es otra cuestión, pero no es un embutido, ¿sí? Aderezos. Aderezos y panificaciones dulces y saladas ha tenido un incremento de consumo extraordinario. Hay que ver varias cuestiones de por qué hicimos este consumo excesivo en estas cosas, ¿sí? Son muchos los motivos, que no los vamos a tratar nosotros, pero sí lo que tenemos que ver es que esto no está, volviendo a la guía alimentaria, esto no está dentro de esa relación de componentes que teníamos que tener. Golosinas, y acá dentro de las golosinas entra el chocolatito con el cafecito de la noche también, los bombones y demás, que tenemos muchos turroncitos y lo que fuera, ¿sí? Piensen que nosotros desde, por ejemplo, en diciembre que festejamos Año Nuevo, Navidad, y que tenemos desde garrapiñadas, maní con chocolate y una variedad extensísima de cosas, esas cosas se siguen consumiendo durante todo el verano. Hasta marzo hay venta y un consumo muy, muy importante de estas cosas. De movida y de por sí que están en un momento del año que para nosotros no es el adecuado, ¿sí? Porque son consumos de invierno. Pero aparte de eso, son golosinas. Están consideradas golosinas por los altos contenidos de azúcares simples y demás compuestos que tienen.
Entonces, esto tenemos que limitarlo. Esto tiene que ser de consumo ocasional. Gaseosas y bebidas alcohólicas. El alcohol es otra de las cosas que ha tenido una escalada en su consumo impresionante. Yo no sé si que pensábamos en general que después de ver tantas películas estadounidenses en las que se acaba el mundo por un virus, pensamos eso, pero la verdad que no es así. No es así, por suerte que no, y vamos a salir gracias a que todos trabajemos y que todos estemos unidos y haciendo lo que hay que hacer. Y vuelta otra vez a la misma. Tenemos que estar todos preparados para ver cómo vamos a salir. Pensemos, yo quiero darles una cosita, vi que habían varios varones, entonces porque el consumo de alcohol en varones ha sido muy, muy alto, por supuesto, en mujeres igual, pero han tenido de por sí, el varón tiene consumos de alcohol más altos según las estadísticas. Entendamos algo, las bebidas alcohólicas, al margen del alcohol, tienen también muchas calorías y que son todas calorías vacías, no son con nutrientes, ¿sí? No son calorías que nos van a nutrir. Por otro lado, todas estas cosas, y ahí voy a rescatar otra vez esta situación de nuestros viejitos antepasados, esto tiene que ser para las situaciones especiales. Cuando muchos de ustedes, los que están rondando entre los 40 y por ahí, díganme cuando eran niños tomábamos gaseosa, en los cumpleaños. ¿Cuándo se comían papitas, aderezos? Para situaciones especiales, cumpleaños, eventos, no era todos los días. Yo lo que sí les puedo contar desde la experiencia en el consultorio que tenemos, es increíble la cantidad de niños que no comen si no es con gaseosa, si no es con aguas de determinadas cosas, con jugos de sobre y de acá y de allá, y nos estamos olvidando primero del agua y segundo de todas estas otras cuestiones que estamos incorporando que no son para nada saludables y que aparte no me dan ninguna ventaja, no hay nutrientes para nada, ¿sí? Al contrario, muchas de esas cosas nos quitan buenos nutrientes, ¿sí? Así que entiéndanlo, esto tenemos que hacerlo de forma ocasional. Esto es un consumo ocasional, no es para todos los días. Así que hay que buscar y darse esos gustos, el fin de semana, cada 15 días, pero en el día a día lo tenemos que sacar. Eso es prevención. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un poquito más de tiempo en este momento, así que nos vamos a detener, en esto del confinamiento. Tenemos que empezar a prestarle un poco más de atención a la heladera o al refrigerador, como se dice en otros lugares, y a la alacena o la despensa. Son dos recursos fantásticos. Son dos recursos muy buenos, pero que los tenemos que tener muy bien a nuestro servicio, ¿sí? Entonces, toda esta información sale en un montón de lugares. A veces hasta cuando uno compra una heladera le van diciendo y vienen folletos de cómo organizar las cosas dentro de la heladera. Pero cosas muy fáciles, ¿sí? De poder tener en cuenta. Las heladeras tienen dos graves problemas. Primero que no siempre tienen los estantes más fríos abajo, ¿sí? O en un lugar donde podríamos poner las carnes sin que, si llega a drenar o a desparramarse algo de los jugos de las carnes, no contamine alimentos que están abajo, ¿sí? Por eso, generalmente, es bueno el consejo de las carnes ponerlas en tupper, ¿sí? Por supuesto que van a estar en los estantes más fríos, en el resto de los estantes va el resto de las cosas, los que menos frío se necesita va a ir en la puerta. Ahí está muy bonito ordenado esa imagen en la que tengo, fíjense, la verdura, cómo la tengo acomodada, porque es un recurso fantástico para que no es el momento ahora del confinamiento, pero yo tengo que volver dentro de muy poco a mis actividades laborales cotidianas, como era antes, con tiempos extremadamente acotados. Entonces, tengo que recurrir a estos tips. La verdura, primero que es
ahora se ha puesto, como que nos han hecho más hincapié en que todo lo que traigo de afuera tiene que estar sanitizado, tiene que estar lavado, y me parece perfecto. Así tiene que ser. Fíjense que la verdura que está en la heladera, las botellas, por ejemplo, un sachet de yogur o de leche o de lo que sea, tiene que estar lavado. Excepto los huevos, el resto tiene que estar lavado, ¿sí? No puedo poner en la heladera lo que traigo de afuera. Y qué mejor que traerlo, una vez que ya lo tengo lavado, poder colocarlo como está ahí en tapercitos distintos, y a partir de ahí, al otro día, cuando tengo esos aprietes de tiempo, saco tupper y en qué momento soluciono una buena ensalada, unas buenas verduras al horno, en nada, ¿sí? En nada de tiempo. Bien, en la alacena, un dato importante, de atrás hacia adelante, lo más viejo atrás, lo más nuevo, al revés, perdón, estaba pensándolo al revés, lo más nuevo va atrás y lo más viejito va adelante y va rotando, ¿sí? Todo lo que tenga que conservar mucho tiempo, el mejor recipiente es el vidrio, que no tiene interacción con los compuestos de adentro, y por supuesto ocultándolo de la luz natural y de la luz artificial, y también de la humedad. Todo lo que quiera yo conservar. Bien, seguimos con la conservación, y acá hay un punto que es tajante, porque ahora también hemos exacerbado algunas compras, y como tenemos días específicos para salir a comprar, aprovechamos. Todos aprovechamos el poder salir en el día que corresponde, compro y ya no tengo que volver a salir. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que, por ejemplo, todo lo que voy a congelar tiene que ser de una forma adecuada para no perder esos nutrientes. Y esta también es información que yo puedo tener en cualquier lugar, ¿sí? Todos los alimentos tienen distinto tiempo para conservarlos, para congelarlos, y por supuesto que hay algunos que se pueden y otros que no se van a poder congelar. Lo tengo que hacer en porciones adecuadas. ¿De acuerdo a qué? Y de acuerdo a las integrantes de la familia, de acuerdo a lo que yo vea que puedo armar, ¿sí? Para que cuando tenga que descongelar, no descongele todo junto. Porque si no, estoy cometiendo ese otro error de descongelar todo y volver a congelar. Todo tiene que estar bien envasado. En el freezer tiene que estar todo bien envasado, que una cosa no se toque con la otra, y con etiquetas, con nombre y fecha del producto, ¿sí? Fecha de ese producto. La descongelación es algo que, desde la experiencia que he tenido también trabajando en instituciones, donde hay gente, donde hay internación, entonces donde a veces hay o centros de día y demás, es que es muy complicado, ¿sí?, el tema de la descongelación, porque veo que se respeta muchas veces muy poco. La descongelación tiene que ser lenta y gradual. Del freezer bajo a la heladera, y de la heladera voy a cocinar. No saco del freezer y lo pongo en el chorro de agua, en la mesada, al sol y demás, ¿sí? Todas estas cuestiones me van a estar, por un lado, alterando el producto, me pueden hacer una contaminación cruzada, que con esto de que hablamos tanto de virus y bacterias es tan complicado, porque me trae patologías muy serias, y aparte, en algunas situaciones pierdo nutrientes esenciales, ¿sí? Entonces, dentro de la conservación, tener en cuenta estas mínimas y pequeñísimas pautas. Otras cuestiones para conservar, ¿se acuerdan que les había dicho anteriormente? Les traje el tema de la disecación, porque me parece que es algo hermoso para hacer en familia, para hacer con los chicos, ¿sí? Ahí tenemos algunas indicaciones, pero también hay de esto sí podemos encontrar mucho en internet que nos pueden facilitar si es en horno común, si es en horno eléctrico y demás. Cortaditas bien finas, horno constante a 60 grados, durante mucho tiempo, necesita mucho tiempo para disecar, ¿sí? Y es algo que nos puede venir muy bien porque yo lo puedo conservar, por ejemplo, este tipo de frutas, de 9 a 12 meses. Por supuesto en envase hermético, que no
como lo que hablábamos recién, sin la luz del sol o la artificial, sin humedad, preferentemente en un envase de vidrio y demás. Y yo con esto puedo tener muchos recursos para muchas colaciones de la tarde, para alguna media mañana, ¿sí? Con todas las vitaminas y los minerales que nos van a dar estas cosas bien naturales. Así que pruébenlo, van a ver que es fácil y que no, yo he probado ya con varias cositas y es muy fácil de conservar, es muy fácil de hacer. Bien, hasta acá llegamos en esa parte y acá necesitamos, al margen de todo esto que vimos, decir, bien, estamos en confinamiento, esto sigue, nos tenemos que empezar a preparar para una posible apertura de todo esto, pero bueno, las preguntas de siempre, ¿qué, cómo, cuándo? Y vamos a empezar por atrás, vamos a empezar con cuándo y con cómo. Vamos a empezar al revés. Algo ya vimos, y ahí les puse, nosotros necesitamos organización. Entonces, ya vimos cómo y con qué tips vamos a hacer esto de ordenamos las compras, las alacenas, ordenamos los alimentos que tenemos. Esto también, ¿qué nos ayuda? A que yo voy a comprar lo que me ayuda a que todo esté bien, a que esté bien. Y voy a tratar de comprar, también está dentro de este orden en las compras, voy a tratar de comprar todos estos alimentos que son nutritivos, que sé que me hacen bien y que sé que nos ayudan a la familia, y voy a evitar comprar los otros. Porque sinceramente es así. Yo les digo que si uno tuviera una alacena con chocolates y con todas las cosas que a cada uno le gustan, y yo los como. Entonces, lo que tengo que hacer es precisamente no incorporarlos en mi alacena, porque si yo sé que están, los voy a ir a buscar, ¿sí? Entonces, esta también es una manera de ordenarnos. Acá nos vamos a ir metiendo con un poquito con todo lo que tiene que ver con el estilo de vida que hablábamos al principio. Tenemos que mantener los horarios más o menos habituales, porque si no después, cuando empecemos a incorporarnos a las habituales rutinas, va a ser complicadísimo para nosotros y mucho más para los niños. Y acá es importante que mantengamos las rutinas de alimentación. Esto es algo que se ha visto y hay mucha consulta sobre el tema, porque han aparecido otros tipos de trastornos, porque estamos rompiendo con todas las rutinas de sueño, por supuesto, de salidas de actividad física y de alimentación. Entonces, duermo en un momento que no corresponde, me levanto a horas en las que me pierdo el desayuno, me pierdo las colaciones, me pierdo un montón de instancias, voy perdiendo nutrientes, voy ganando en cuestiones que no están tan buenas porque se me va desordenando el organismo. Pensemos que todos nosotros, nuestro cuerpo se rige por el ritmo circadiano, o sea, y somos mamíferos aparte. Entonces necesitamos un ritmo. Ese ritmo lo tengo que respetar, porque hay funciones de determinados órganos, por ejemplo, el hígado, hay determinadas funciones que se dan en determinado momento. Si yo en ese momento, en vez de estar descansando, estoy haciendo otra cosa, el hígado le cuesta mucho más hacer esos trabajos. Entonces, por eso es que tengo que conservar las rutinas. Las rutinas me ayudan a tener ordenada también el apetito, me ayudan, ¿sí?, a tener ese orden en el apetito, porque es lógico, cuando yo empiezo a levantarme todos los días a las 12, al margen de que me perdí los desayunos, en ese momento yo arranco el día y empiezo con un almuerzo, en el que generalmente no como lo que cotidianamente comía, porque no tengo del hambre que podría haber tenido si hubiera seguido las rutinas como corresponde, ¿sí? Lo mismo con esto que dice acá abajo, no nos salteamos las comidas principales y las colaciones. Si yo me salteo las comidas principales, vimos recién lo que pasaba. Cuando yo me empiezo a saltear las colaciones, la media mañana, la media tarde, llego a la noche con mucho más hambre, llego al mediodía, al almuerzo con mucho más hambre.
Y esto es lo que no tengo que hacer, ¿sí? Necesito que mi organismo esté con nutrientes constantes para el momento en lo que se está requiriendo. Por otro lado, cuando yo rompo con el tema de las rutinas, empiezo a comer más en la tarde-noche y después me voy a dormir. No gasto nada. Piensen que si yo no gasto nada de los componentes energéticos que he consumido, van a reserva. Y ya todos ustedes saben lo que es que vaya a reserva, ¿sí? Importante que tengo que planificar las comidas, y por eso les puse esa agendita acá al costado. Esto nos va a ayudar muchísimo ahora y cuando empecemos a movilizarnos, a hacer nuestras rutinas. Organizarnos, chicos. Antes, ¿qué teníamos? Los lunes ya sabíamos que más o menos todos los lunes comíamos, por ejemplo, en mi casa era puchero. El organizar y el planificar las comidas me da dos ventajas. Por un lado, no gasto tanta energía en pensar todo el tiempo en esto, y por otro lado, me va a ayudar a ser variado, ¿sí? Yo digo, cuando queremos acordar, si yo no organizo, tal vez puedo pasarme 2 o 3 días comiendo milanesas. Entonces, un día tal cosa, otro día tal otra. Podemos armar, por ejemplo, el domingo. El domingo es hermoso para decir en la tarde planifico las comidas para la semana y las dejo anotadas. ¿Eso en qué me ayuda? A ir a hacer las compras y comprar para esa designación, ¿sí? En que sea variado, en que todos los días comamos algo distinto y podamos incorporar todos esos nutrientes que nos hacen falta y que son distintos. Preparo la cantidad justa. Acá tengo dos cuestiones. Si no preparo la cantidad justa y preparo de más, rápido, lo que se sirve es lo que se come, son las porciones que vamos a comer ahora. El resto que yo cociné de más es para guardar. Entonces lo guardo. Si no, lo mejor es eso, cocinar la porción justa. No llevar la bandeja con, si somos 4, con todas las milanesas que hice. Si son 4, la porción para cada uno, ¿sí? Porque pueden haber niños y gente adulta, entonces será distinta la porción. Evitar el picoteo fuera de las comidas. Esta es otra de las cuestiones que se ha dado mucho ahora. ¿Por qué? Mucho trabajo de computadora en casa, entonces me siento con el mate, con las galletitas, y cuando quise acordar, que acá está la segunda cuestión de este picoteo, me comí el paquete de galletas. Entonces, no solo evito el picoteo, trato de respetar los horarios. Desayuno, media mañana, almuerzo, colaciones, media tarde y cena, sino que las cantidades. Si yo me voy a poner con el mate a trabajar, nosotros acá los argentinos que tomamos mucho mate, en México seguramente que será alguna otra cosa, o el cafecito o lo que sea, tengo mi porción. No puedo ver que cuando quise acordar ya me había comido el paquete de galletas. No llevo el paquete, es como lo que les decía de la bandeja con las milanesas. Pongo mi porción, ¿cuántas me tengo que comer? Tanta cantidad, esto es lo que tengo, ¿sí? Acá dice, registro lo que consumo si es necesario. ¿Por qué? Pues yo no soy muy partidaria de que andemos anotando y contando calorías. No me gusta para nada, porque la alimentación tiene que ser una cuestión de hábitos, ¿sí? Entonces, las calorías y todo eso, déjenlo para la gente que estudió, para los nutricionistas, que van a armarles esos planes adecuados a cada necesidad de cada paciente. Pero nosotros en la vida cotidiana no. ¿Cuándo sí lo voy a registrar? Cuando yo me doy cuenta que me estoy yendo en cantidades o que me estoy yendo en porciones, en colaciones, digo, pucha, si recién comí, ¿por qué otra vez? Y demás. Entonces ahí sí registro, porque el registro me ayuda a ver eso que tal vez en el día a día, como estoy haciendo otras cosas, no me doy cuenta, ¿sí? Ante un desliz está la corrección. Y esto es algo puntual. No es que, uy, la verdad, hoy rompí la dieta, a mí nunca me gusta hablar de dieta, sino de planes alimentarios. Entonces voy a decir, uy, hoy ya comí cualquier cosa, bueno, listo, ya está, hoy comí cualquier cosa, ya está, ya fue. Como decimos acá en Argentina decimos ya fue. No, no es ya fue. Hoy comí inadecuadamente, por no decirlo mal, mañana lo corrijo. Mañana como bien. Y vamos a tener un montón de situaciones sociales. Bautismos, bodas, casamientos, cumpleaños.
en los que yo como tal vez más cantidad de cosas inadecuadas. Al otro día vuelvo otra vez a mi rutina habitual de buenos hábitos y de buena comida, ¿sí? No lo dejo y ahí, listo, tiro todo. Conciencia de lo que como. La conciencia de lo que como tiene que ver con, si yo me siento a comer, me siento a comer. Me conecto con la comida, estoy con la comida. ¿Se acuerdan que en un momento fue muy buena, con muchas publicidades y todo en todo el mundo, esto de no almuerzo y ceno con la televisión porque es un momento para la familia? Y realmente es así. Así estuviera sola. Cuando uno está solo, para todos los que viven solo, yo me siento a comer, es el momento con la comida. Saboreo, mastico bien. Siempre en los pacientes, cuando he dado charlas, yo siempre cuento lo mismo, digo, dientes tenemos nada más en la boca, ya en el estómago, en los otros lugares no hay dientes, entonces lo que yo no mastique bien, pasa derecho, pasa entero. Otros trastornos y otras situaciones patológicas me trae eso. Me conecto con la comida, saboreo, mastico, tranquila, la disfruto, ¿sí? Bien, hasta acá, entonces, cómo, cuándo y el qué comemos, que mucho ya habíamos hablado antes, así que algunas cositas las vamos a ir pasando más rápido. La primera opción siempre, verduras, frutas de estación y de diferentes colores. Y ahí tenemos algunas cuestiones con, no, a mí no me gusta la berenjena, no como tal verdura o no como tal fruta, porque no me gusta. Y yo lo único que les quiero decir es, volviendo al primer concepto que vimos, el alimento es mi combustible. Ya decían algunos sabios, que el alimento sea tu medicina. Somos lo que comemos o lo que dejamos de comer. Lo que comemos y lo que dejamos de comer es lo que nos muestra cómo somos, cómo estamos físicamente, cómo tengo el pelo, la piel, las uñas, los riñones, el hígado, todo. Todo está como está por el combustible que yo le doy a cada una de las células. Entonces, empiezo a pensarlo desde ese ángulo. Desayunos completos en nutrientes, por supuesto, respetando los horarios de sueño, perdón, y desayunos completos. Nosotros acá en Argentina estamos muy acostumbrados a desayunar un mate pelado. Nosotros le llamamos mate pelado, o sea, mate. Lo sumo con alguna galletita. Un café con alguna que otra cosa. Piensen en qué nutrientes, porque todos ustedes ya saben, piensen en qué nutrientes tenemos en un mate y en un café, con alguna galletita. Nos está faltando de todo. Y con ese combustible es con lo que yo encaro el día. Es como, digo, me voy a ir de viaje 1500 kilómetros y no le pongo casi nafta al vehículo, ni miro los frenos, no miro el aceite, nada. Así hacemos. Así que empecemos a pensar que yo en el cuerpo que tengo un Aston Martin, ¿sí? Esto es lo que tenemos que cambiar. Mi cuerpo está primero, y para todos los papás y mamás que se les complica con el tiempo, piensen que le están dando el alimento que sea tu medicina, decía. Le están dando medicina al cuerpo. Y si ustedes no están bien, los niños tampoco están bien, y no se puede llevar una familia. Entonces, lo primero que tengo que hacer es yo estar bien, y estar sano, y estar saludable. Siempre preferir, obviamente, alimentos naturales. Y acá se mezcla mucho con lo que a veces muchos pensábamos con respecto a las calorías. Porque por supuesto que van a haber algunas determinadas frutas, y esto es algo que yo lo hice con alumnos, precisamente de contar, por ejemplo, las calorías entre las manzanas, las bananas, una manzana grande, una banana grande, y por ejemplo, alguna galleta tipo chocoarroz y esa, sin decir marca, perdón, pero de ese estilo, y tienen más nutrientes, más calorías, por supuesto, alguna fruta, a veces por el tamaño y a veces por el tipo de fruta, que un chocoarroz, pero vamos a pensar solamente en las calorías. Esto es educación alimentaria. Eso es prevención. Yo pienso en todos los beneficios que me da esa fruta, no solamente las calorías, como no solamente pienso en el peso. Bien, otro detalle que está faltando muchísimo. Nosotros en Argentina carecemos de la ensalada en almuerzos y cenas. Es poco lo que estamos consumiendo de almuerzo y cena
que venga acompañado con una ensalada. Esa ensalada puede ser una entrada también, ¿sí? Y mucho mejor, porque va preparando todo el sistema digestivo. Con esto tengo que ser consciente. La ensalada yo la tengo que empezar a incorporar en mis platos principales, que son almuerzo y cena. Y también para hacer educación alimentaria dentro de casa en los niños, porque si no después uno no come ensalada porque nunca comió ensalada, ¿sí? Entonces esto lo tengo que ir modificando. Abundante agua durante el día. Con la comida, lo menos que puedo, ¿sí? De agua y de agua. Con la comida no deberíamos incorporar otras cosas. Como les dije, el alcohol, las gaseosas, todo esto lo dejamos para los momentos especiales y para las situaciones especiales. En el día a día, mañana y tarde, de todos nuestros días de la vida, agua. Agua, que es el 70% de nuestro cuerpo. En la mesa, agua. Por supuesto que yo les puse acá sin sal y sin azúcar agregada, y seguramente que no van a estar de acuerdo conmigo porque siempre se dice que tal porcentaje de uno y del otro. Yo les aseguro que nos pasamos en todo lo que tiene que ver con sal y con azúcar, nos pasamos, porque en cuanto consumimos algún alimento industrializado ya estamos incorporando una cantidad de azúcar o de sal que sobrepasa totalmente lo que nosotros deberíamos comer. Así que no tendríamos que ponerle nada de sal y de azúcar agregada. Y un dato importante, hay una investigación muy importante que como conclusión decía de que los niños menores de 5 años no deberían consumir, no deberían probar azúcar o sal agregada. Menores de 5 años, miren toda la cantidad de golosinas y de todo que uno va consumiendo hasta esa edad. Bien, registrar la saciedad. Esto es re importante, porque sobre todo ahora que estamos descansados, que estamos mucho tiempo en casa y con más tiempo, que no tengo que salir corriendo, como un poquito y salgo corriendo, estamos consumiendo más, comiendo más cantidades, porque se van dando un montón de cosas de las que veníamos hablando, de no respetar las porciones, pero también de no registrar la saciedad. Cuando me doy cuenta, siento que estoy como que me comí una vaca, pero no registré esa saciedad antes, porque comí muy rápido, porque no le di tiempo a que las neuronas se comunicaran con mi cerebro, las del estómago con mi cerebro, para decirme, ya viene comida, tranquilo, no hay más hambre, ¿sí? No hay más apetito en realidad. Entonces, tengo que censar eso. No tengo que esperar a sentir que estoy que reviento para decir, uy, no como más. ¿Ok? Conciencia sobre la importancia de lo que estoy comiendo. Como les decía recién, pensemos en que yo tengo que tener conciencia de que este es el combustible para mi cuerpo. Bien, ¿qué tenemos que favorecer en general? Fomentar las actividades variadas, divertidas para todos los integrantes de la familia, porque estamos en una situación compleja en la que todos tenemos que ser creativos, ¿sí? Entonces, podemos desde, como dice ahí, cocina en familia, cocina natural, tratar de hacer cosas afuera en lo que se va pudiendo para favorecer el desarrollo también de algunas vitaminas en nuestro cuerpo. Las comidas de verdad tienen que ser un momento de charla, pero no solamente cuando la estamos consumiendo, es bonito ahora poder ponernos con los niños a cocinar, ¿sí? Y poder hacerles, que ya les voy a decir algo cuando veamos solo lo de niños, pues ellos necesitan de toda esa instancia. Entonces todas estas cosas las tengo que favorecer, pero pensando en esto, pensando en la prevención, pensando que yo necesito que mi cuerpo me acompañe lo que más pueda, porque no hay otro recambio, ¿sí? ¿Con qué tenemos que tener precaución? Con esos momentos de ansiedad, en los que yo todo lo solucionaba con comida. Entonces, dentro de lo que primero y principal, tengo que entender que un proceso de ansiedad, porque estoy nervioso, porque he estado mucho tiempo adentro, o porque me pongo nervioso con las situaciones que se dan, yo no tengo que recurrir a la comida, ¿sí? En el caso de que recurra a la comida, va a ser agua, fruta, lácteos descremados, preferentemente yogur, que a su vez tiene bacterias que nos hacen muy bien al intestino. Todas estas cosas, y a veces combinadas, por ejemplo, un yogur con frutas picadas, secas, disecadas o frescas,
en la conjunción de eso me da un poder de saciedad bárbaro, entonces tranquiliza un montón, pero tengo que recurrir primero a esto, ¿sí? No dejar al alcance de los niños esto como si fuera danger, ¿sí? No dejo golosinas, galletas dulces y todas, turrones y demás, porque no es para el día a día, es para situaciones especiales, es para fines de semana, ¿sí? El niño no tiene que estar acostumbrado a eso. Lo que sí tengo que poner al revés, lo que tengo que poner muy visible, que ahora se los voy a mostrar, son las frutas, ¿ok? No recurrir a la comida por aburrimiento. Es una barbaridad que nosotros sigamos con toda esta cuestión. Yo tengo que autoconocerme y decir, no, bueno, si estoy aburrido, tenemos un montón, y hoy en día con la tecnología tenemos un montón de situaciones para combatir ese aburrimiento. Entonces no recurro, por favor, a la comida. La comida es solo porque es para mi combustible, para compartir, pero no para matar el aburrimiento. Recién les explicaba algo, cuidado con las publicaciones, con los mitos, con los suplementos nutracépticos complejos y demás cosas que han salido publicidades como que no solamente ayudan para combatir el coronavirus, sino que un montón de cosas. Yo lo único que les recomiendo es que hay especialistas, recurran a los especialistas, no consuman cosas sin preguntar y sin cerciorarse de que es bueno y de que lo necesitan, porque van a encontrar, por ejemplo, muchos suplementos dietarios o suplementos o complejos de vitaminas y minerales que nadie va a poder decir que son malos. Ahora, para yo tener o para incorporar yo a mi cuerpo un complejo de vitaminas y minerales, tengo que saber si me están faltando, porque si no me están faltando, puedo hacer una hipervitaminosis. Entonces, ojo con eso también. Los complejos y los suplementos de vitaminas son bárbaros, pero hay vitaminas que pasan de largo porque se diluyen en agua y pasan como orina, pero hay otros que se acumulan. Entonces, mucho cuidado con todo esto, averigüen y consulten a los especialistas. Fecha de elaboración y vencimiento. En este momento más que nunca, ténganlo en cuenta porque hemos comprado un montón de cosas, ¿sí? Entonces, ojo con lo que venimos guardando y no nos hemos dado cuenta de que hace tiempo que ya lo tenemos. Bien, hasta acá entonces, con todo esto que hablamos, algunas que otras cositas, enseguida vamos a darle paso a algunas preguntitas, pero quiero estos últimos minutitos, no les robo más tiempo, pero me pareció que esta situación es importante. Yo quiero que tengamos muy en cuenta para todos los que tienen niños, los que tienen hijos, los que tienen relaciones con niños. Todos nosotros siempre nos jactamos y todos decimos, este es el futuro del mundo. Nosotros vivimos y hacemos todo por los niños, y hasta los que no tenemos hijos nos desvivimos por los niños, pero nos desvivimos generalmente por cosas a veces superfluas, ¿sí? Que tenga buena ropa, que tenga buena comida, que esté calentito, que vaya a un buen colegio, y no digo que todo eso tiene que faltar, por favor, que no nos falte, y ruego a Dios, ruego a mi Dios que sobre todo en esta situación tan compleja, que todo esto falte lo menos posible, por favor. Pero hay algo que nos estamos olvidando, y que tiene que ver con la alimentación, ¿sí? ¿Qué capital humano queremos dejar si tengo niños mal alimentados? Y quiero hacer una salvedad acá. Niño mal alimentado no es un niño desnutrido, ¿eh? Ojo, mal alimentado puede ser tanto para un rango como para el otro. Y nosotros tenemos muchos chicos con peso normal, con todo normal, pero lo tenemos mal alimentado, porque no está consumiendo los nutrientes que necesita su organismo para crecer. Piensen que crecer para un chico es como que yo quiero ampliar mi casa. Le tengo que buscar ladrillos, tengo que buscar cemento, todo de buena calidad, porque la estoy construyendo. Los chicos están construyendo sus huesitos, sus músculos, su cerebro. Están con capacidad, necesitamos expandir todas esas capacidades, necesitamos fomentar la buena genética que ya tienen. Si yo no busco los alimentos y el combustible adecuado, nuestro capital humano se viene abajo. Y esto es más problemático que tener economías devastadas o tener países devastados.
Esto es complicado. Cositas mínimas que quiero revisar, son muy cortitas. El niño necesita familiarizarse con los alimentos para poder gustar, para que le gusten. Tocar, oler, aplastar, manipular. No puedo darle opciones nuevas sin que el chico recurra a esto, ¿sí? Los psicopedagogos nos explican fantásticamente por qué se da este proceso. Entonces yo necesito que el chico toque, que el chico huela, que lo pueda manipular, que preparen la ensalada, que preparen una ensalada de fruta, una gelatina, que puedan manipular esas cosas para después apropiarse. Y miren, les cuento, lo mejor para que un chico incorpore un alimento que no le gusta es empezar a jugar con ese alimento y hacer preparaciones variadas. Tal vez la espinaca no me guste en tortilla, pero sí me la puedo comer mezclada con otra cosa en una tarta, o me la puedo comer cruda en una ensalada, pero la tengo que tocar, la tengo que manipular. Los adultos, todos esto lo recontra conocemos, pero que a veces que poco nos damos cuenta de cuán importantes somos para los niños. Somos formadores de hábitos y a su vez ellos están todo el tiempo tratando de copiar y de imitarnos. Así que empecemos a entender que si yo tengo conciencia de que el alimento es mi combustible y que yo necesito ese combustible para todos mis procesos vitales y para respetar y para responder con el cuerpo que la vida me dio, tengo que estar bien alimentado y tengo que mostrarle eso a los que me miran, que son los niños. Somos formadores de hábitos. Yo tengo a veces situaciones en las que los papás te cuentan y a veces mamás también, que tal chico o no me come tal cosa o no me come la otra, que también es toda una cuestión eso, pero no puedo darle una comida que nosotros no comemos. Yo no puedo decirle vas a comer fruta, si nosotros no comemos fruta. El adulto promedio come 3 frutas por semana y necesitamos 3 a 5 por día. Les tiro ese dato nada más, ¿sí? Que nos vean que disfrutamos de la alimentación. Si yo tengo trastornos, si tengo problemas de que esto, de que el otro con la alimentación, lo tengo que solucionar, por supuesto, y hay que entender, es todo solucionable. Pero tengo que acordarme de que tengo niños que me están mirando y que están copiando esa mala conexión que puedo llegar a tener con la comida. La comida es lo más lindo que hay. Nos hace la comensalidad, nos hace que compartamos, nos hace que disfrutemos, y como les vuelvo a repetir hasta el cansancio, es nuestro combustible de cada célula. Alimentación consciente, disfrutando, saboreando, ¿sí? Con buena conexión, como les decía, tomándome el tiempo. Ustedes eso también, todo el mundo sabe que por lo menos necesitamos media horita para comer. ¿Cuántos lo respetamos? ¿Cuántos? Después tenemos problemas de gastritis, de úlceras, ¿sí? Y les enseñamos a los niños a comer también de esa manera, tragando, sin disfrutar, sin pensar en que es el combustible. Con eso voy a funcionar. Regulando los horarios de las comidas y lo que se come, la calidad y la cantidad. Esto como resumen, ¿sí? Resumen de todo lo que estuvimos viendo. Explicando el porqué de la selección de los alimentos. Y acá hay todo un tema. Los que tienen hijos sabrán cuán complicado es. ¿Por qué? Porque no nos tomamos a veces el tiempo de explicar por qué es importante que comas un brócoli, que comas un pedazo de tal carne, o por qué es importante que te tomes un yogur. ¿Por qué es importante? Acá está la base. Explicarles que la selección de esos alimentos es para su beneficio. Y yo así desde muy chico empiezo a aprender que lo que como, no todo tiene que ser tan satisfactorio, porque hay nutrientes que hay alimentos, que no me van a gustar tanto, pero yo los voy a comer porque sé que me hacen bien para algo, y sé que es mi combustible, ¿sí? Entonces, basándonos en ese razonamiento, el chico es una esponja y absorbe todo, y ya van a ver cómo cambia también la perspectiva de ellos. La comida no debe ser premio ni castigo. Lo hablamos para con nosotros, para con los chicos tampoco. Por favor, pensemos la cantidad de veces que hemos escuchado: si no te tomás, como era como Mafalda, si no tomás la sopa, no vas al parque, no jugamos, no te compro el helado y demás.
Y al revés, sacaste una buena nota en matemática, te compro un helado. Esto empieza a marcar una relación con la comida que no es la que corresponde, ¿sí? No me quiero meter en la parte de la psicología, pero sí es importante que tengamos en cuenta que esa situación no es favorecedora. Entonces, lo que como, lo comemos porque es importante para tu cuerpo, para tal o cual parte de nuestro cuerpo, que eso es bonito decírselos porque ellos se sienten identificados. Pero no juego a esa cuestión de premio y castigo con la comida, porque comienzo a armar también una relación nociva con la comida, que no es la adecuada, ¿sí? Bueno, esto, un beso a todos esos niños, y hasta acá llegamos. Muchas gracias por su tiempo, y de verdad que gracias porque si se inscribieron en esto es porque tienen ganas de ser parte de la mejora, y me parece re importante. Todos tenemos en cada uno desde nuestro lugar empezar a plantearnos que todo lo que nosotros, por lo que todos estamos luchando hoy, por el país, por la economía, por lo que sea, es a partir de que haya buen capital humano. El buen capital humano lo hacemos todos. Y lo principal, por supuesto, es estar bien alimentados. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Esperamos que les haya gustado. Ahora vamos a pasar a las preguntitas que han hecho en el cajón del chat. Celeste Bravo consulta qué agua recomendás. Nosotros, ¿se escucha bien, Gaby? Sí. Tenemos en Mendoza, tenemos una muy buena agua, y tenemos lo que son las aguas tratadas, ¿sí? Dentro de las aguas tratadas, últimamente han habido algunas que tienen menos contenido en sodio. Por ejemplo, hay una puntual que tiene menos contenido en sodio. Entonces, a veces con esto del tema del agua es importante averiguarnos un poquito, ver qué tenemos en cada localidad, porque esto es lo que hay que hacer. Y tener en cuenta algo: las aguas mineralizadas tienen extra de minerales. Entonces hay que ver si es importante y si yo estoy necesitando, esto es como los suplementos, ¿estoy necesitando en mi día a día tomar agua mineralizada o no? Y tal vez con el agua potable común de cada uno de los lugares, hay muchos lugares que hay aguas muy buenas. Y si no, estas aguas tratadas que les digo que no es agua mineral, ¿sí? Bien, supongo que también responde la pregunta de Lucecita Maradona, que dice que si es recomendable el consumo de agua de la canilla. En situaciones normales, sí, el agua potable, como les decía, hay acá en San Rafael y en Mendoza se estudia el agua, irrigación hace estudios de agua constante para que ese agua tenga los nutrientes que tiene que tener, que no tenga los contaminantes que a veces suele por arrastre incorporar, y que sea apta para el consumo. Por supuesto que sí, también para el lavado de verduras y demás, sí. Bien, Gaby consulta si, bueno, el agua mineral está bien. Esto que hablábamos, yo sé que el tema del agua es muy controvertida, entonces hay que tener muy en cuenta qué agua para quién, ¿sí? Y para qué situación. Y fíjense que esto les cuento como experiencia personal. He tenido varias situaciones de pacientes con patologías, ¿sí? Que han recurrido, porque uno lo piensa y dice, ¿qué es lo mejor? Lo mejor, agua mineral. Y hay que tener mucho cuidado qué minerales tiene ese agua mineral, porque todas las aguas minerales son distintas en composición, y si es favorecedor o no, porque ¿saben por qué lo puse puntualmente? Porque tuve la situación de un paciente renal en el que tomaba agua mineral. Entonces, era una cosa totalmente contradictoria lo que estaba haciendo. Entonces, es sumamente importante el tema del agua, y hay que detenerse un poquito y estudiar qué agua nos llega a cada lugar y en qué condiciones. Hay que averiguarse y hay que preocuparse por el agua. Por esto, porque es mucho lo que consumimos y porque es el 70% de nuestro cuerpo. Tiene que estar. Tiene que estar. Bien. Cecilia de Miguel consulta si el arroz debe ser integral o el común.
volvemos a la misma situación. En situaciones fisiológicas normales para toda la población, lo recomendable es el integral toda la vida. ¿Pero por qué? Porque en esa cascarita que se saca, ¿sí?, del grano cuando se lo hace pulido, en esa cascarita se van vitaminas y minerales, la mayoría, y fibra. Toda la fibra que tiene el grano integral lo estoy tirando, la estoy desperdiciando. Así que sí, en situaciones normales y para niños, para adultos y demás, es importante empezar a consumir granos integrales, sí. Muy bien. Bueno, si no hay otra pregunta, te agradecemos, Mariela, por una charla tan interesante y agradecemos a todas las personas que han participado. Esperamos que haya sido de su agrado y los esperamos seguro en las próximas webinars que ofreceremos. Y si no es mucho, o sea, si no es mucho pedirles o si no, no sé si amerita o no, pero me encantaría que pudieran plantear o que plasmar algunas otras inquietudes que ustedes tengan para que se puedan armar charlas posteriores, ¿sí?, con los temas que a ustedes les interesen. Muy bien. Entonces, damos por finalizado acá la charla. Los esperamos nuevamente en los próximos eventos. Muchas gracias.